El calor y las altas temperaturas también afectan al humor y al estado anímico. Dicen que más irritables, en algunos casos más agresivos e incluso también más estresados. Así estamos, es lo que dicen los expertos, cuando el calor aprieta. Afecta estas altas temperaturas al estado de ánimo de al menos un 80% de la población española. Y es más, de hecho, el 20% asegura que siente ira. Cristina Santana. ¿Qué le pasa a nuestro estado de ánimo cuando hace mucho calor? A partir de los 35 grados podemos sentirnos más irascibles, de peor humor o incluso más agresivos. A partir de los 40 grados estos síntomas se identifican. De hecho, cuando hace mucho calor, el riesgo de padecer un trastorno mental aumenta entre un 5 y un 18%. Nos pasamos el invierno deseando que llegue el calor, pero cuando el sol aprieta, el ánimo cambia. Hombre, me pongo, no sé ni qué decirte, mucho genio no, me pongo loca. Sí, por lo menos más irascible sí que estoy. Sí. De mala leche, sí, pues porque no puedes, vas a un sitio sudar, vas a otro también y... O sea, más que volverme agresivo me afecta más al ánimo en cuanto a... pues a ponerme más triste, ¿sabes? Ira, irritabilidad, agresividad e incluso depresión son algunas de las consecuencias del calor extremo. Empieza incluso el insomnio, el estrés, nuestro carácter como que empieza a estar más a flor de piel y eso hace muchas veces que cuando estamos en verano y hace ese calor, la gente se estrese, tenga más ansiedad. Por suerte, no para todos. A mí el buen tiempo me pone feliz y alegre. En los casos más extremos, dicen los psicólogos, durante las olas de calor hay más violencia, más peleas y más discusiones. Y puede ser que un día vayas con el coche y te piten y no pase nada, pero un día en el cual tú no has dormido, estás más cansado con ese calor y esa irritabilidad, puede hacer que nosotros estemos pues un poquito más agresivos, entre comillas. La buena noticia podría ser que esta semana llega un tiempo más fresco. Vamos a tener una pequeña rebaja de unos días y los días 3, 4 de agosto, 5, pues igual no van a ser tan calurosos, ¿no? Pero esto también afecta. Y sí, puede llegar un poco a hacer que nuestra mente esté un poco descolocada e incluso nuestro cuerpo, de repente hinchados por el calor, o de repente que tienes que llevar una chaqueta porque hace un frío, que para qué. Por eso hay que cuidarse. Un buen descanso y una buena alimentación pueden ayudar a calmar los ánimos.